En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, vamos a mostrar, siempre que vienen las personas que están cubriendo toda la provincia, mostramos que estamos en toda la provincia. Estamos viendo Rosario, esta es la zona del puerto, al fondo, atrás, la avenida costanera de Rosario, con aquella mirada espectacular del río Paraná en su ancha dimensión. Pero como esta nota le importa a toda la provincia, tenemos cámaras en todas partes, 146 en total, mejor que el Ministerio de Seguridad. Por ahora. Por ahora. A ver, ¿dónde nos vamos? ¿A Venado Tuerto y Avellaneda? ¿Podemos compartir las dos puntas de la provincia? O por lo menos lo más cercano. Ahí lo ponemos para que la gente pueda reconocer cómo estamos. Venado Tuerto, Belgrano y 25 de Mayo, cielo con más nubosidad que en buena parte de la provincia, soleado. Esta es la Plaza San Martín, Belgrano y 25 de Mayo. Y de Venado Tuerto nos vamos a Avellaneda o Reconquista. Avellaneda, ruta 11 y calle 25. Ahí está. Sí, acá estamos viendo los patrulleros de mi oficina. Pero esta es la cámara. Mirá, este es el tránsito. Ruta 11 y calle 25 en Avellaneda. Bueno, así que estamos cabeza a cabeza. Ahí están. ¿Estás viendo lo que me mostraste? ¿Qué? Bueno, está el ministro Cocochoni con nosotros. ¿Tenés en tiempo real también la ubicación? Ahí te mandé unas capturas porque sabía que lo primero que ibas a hacer es mostrarme las cámaras, entonces te querías decir... Es un lujo, para mí una alegría poder mostrar, unir la provincia. Venado Tuerto con Avellaneda o Reconquista. Es lo que intentamos. A ver, por acá está. Sí, es verdad. Foto. Me mandaste un montón de fotos. 4 no son un montón. No, digo por la cantidad de cámaras que hay. Son cuatro monitores. Eso es el monitoreo del sistema de patrullaje en los principales centros urbanos. ¿Puede mostrar o no? Medio de lejito sin entrar, pero... Ahí está. No, mejor que lo dejamos acá. ¿Y qué? ¿Con el Zoom van haciendo o van viendo el movimiento de los... De ahí sale, eso es tiempo real, pero después en forma diaria recibimos el parte de despliegue policial en cada uno de los centros urbanos de la provincia. Estamos implementando también en Venado Tuerto, en Reconquista y Avellaneda, en Rafaela y en otras localidades el programa M3, que es justamente llevar la metodología de Santa Fe y Rosario a los principales lugares del interior donde tenemos despliegue policial bajo 911 para poder medir la operatividad policial, los patrulleros en calle, cuántas identificaciones, cuántas aprehensiones hacen por día, por hora. Esto es, lo que voy a preguntar es una obviedad. ¿Tiempo real 24 horas? Totalmente, sí. Así que hay un grupo de personas que están 24 horas, de turno de 6, de 8, no importa, porque eso lo manejan ustedes, pero chequeando. En los despachos, en el monitoreo, y después tenemos en las centrales de análisis criminal, que ahora vamos a tener el nuevo edificio, que es la nueva dependencia que se empezó la obra, se anunció la otra vez, acá en la capital. La Central de Información Criminal Operativa en la capital va a abastecer todo lo que es el centro norte de la provincia para producir un informe de pocas carillas en las cuales vos podés ver la operatividad de las últimas 24 horas, de los últimos 7 días, de los últimos 30, de los últimos 6 meses, y en base a eso tomar decisiones respecto de la disposición de recursos policiales. Hay un tema con el cual vamos a empezar, porque tiene que ver con, lo habíamos charlado con, está Alejandra y está Agustín, la inspección socioambiental. Es un tema que nos parecía muy importante plantear para llevarlo al plano de la explicación más de la gente, que lo entienda, que lo comprenda. ¿Qué es lo que se intenta? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo van a plantear ustedes? ¿Va a ser penitenciaría y policía? Va a ser todo de manera progresiva. Fuerzas de seguridad, las actuales, Policía y Servicio Penitenciario, los organismos que se están creando ahora, próximamente Policía de Investigaciones separada, Central de Inteligencia y Operaciones Especiales, empezando por las funciones más sensibles. Informe ambiental, ¿qué es? Esto que se hace en muchas fuerzas armadas y de seguridad de otros lugares y que en algún momento se hacía en Santa Fe y después se discontinuó, es tratar de determinar, ir a tu casa, ver dónde vivís, de dónde venís, quién es tu familia, con quién te relacionás, para detectar si hay algunos elementos que puedan llegar a ser problemáticos o puedan poner en cuestión tu idoneidad objetiva para ser funcionario de seguridad. Es decir, relaciones de parentesco,
cuestiones de adicciones o consumos problemáticos, antecedentes, más allá de que se piden los antecedentes penales, cuestiones que para nosotros forma parte de la evaluación integral que hay que tener para decidir si una persona se incorpora a una fuerza de seguridad, pero también para decidir los ascensos y destinos en la carrera y sobre todo para decidir los accesos a los lugares más sensibles, a los de mayor responsabilidad institucional. A ver, en los últimos días o meses han pasado varias cosas. Lo que ocurrió con una policía de Coronda, producto de otro chico de Coronda, que por los médicos del CUYEN y el Milagro, ayer la dieron de alta a la tarde, sí. Fue primicia de aire. Después algunas otras cuestiones que pasaron en Rosario y en otros puntos. ¿Les está preocupando esta situación con algunos chicos, con algún personal? Nosotros lo que estamos viendo es, primero que hay algunas cuestiones en las que es muy difícil hablar, y esto también lo quiero decir porque hay que realmente sincerar que hay cosas que se enfocan y se hablan de la policía, pero es porque no tenemos información de los otros oficios y gremios sociales. Entonces, uno puede decir, ¿hay más, no sé, propensión a la violencia intrafamiliar en los policías? No lo sabemos. Ojo, porque puede haber datos ocultos en otros sectores de la sociedad. Sí, hay una cuestión que es básica. Nosotros estamos incorporando a una persona al Estado, le estamos dando posibilidad del uso de la fuerza pública, le estamos dando la aportación de un arma de fuego, de otros armamentos. Entonces, obviamente, darle eso a una persona implica una mayor supervisión, porque, a ver, quien toma la decisión de trabajar en la seguridad pública, pero desde nosotros mismos hasta el personal de las fuerzas, sabe que está sujeto, o puede estar sujeto, o debería estar sujeto, a un escrutinio diferente del resto de las funciones sociales y que tiene que hasta en cierta manera aceptar un grado mayor de injerencia en su vida personal o un grado mayor de limitación de ciertas libertades. Hay cosas que no puede estar haciendo alguien que trabaja en seguridad, tal vez con la misma libertad o liviandad que tiene derecho a hacerlo cualquier persona. No necesariamente se trata de delitos, se trata de cuestiones que para nosotros hacen a un perfil funcional y actitudinal de cómo debe ser para nosotros un policía, un penitenciario, un funcionario político del área de seguridad, que no es menor, porque para exigirle a ellos lo tenemos que hacer nosotros también, mantener cierto estilo de gestión, porque la sociedad nos confía para que cuidemos la vida, los bienes de la gente y somos los únicos autorizados a ejercer la fuerza sobre los demás. Entonces tenemos que tener el más alto estándar de exigencia sobre nuestras propias instituciones. ¿Por este tema también, Alejandra? Sí, la pregunta de que se me viene y que se me vino a la cabeza ni bien surgió el tema es si no hay cierta invasión o violación del derecho a la privacidad con esto, ¿no? No sé, entiendo que no, pero bueno, si lo puede explicar mejor. Hay distintos niveles. Mira, voy a dar un ejemplo sin dar nombres y demás, sí, porque son personas conocidas mías. Yo conozco una persona que ahora ya está en un rango superior, ¿no? Que integra una de las Fuerzas Armadas. Tengo una persona llegada que es militar, es oficial militar. Cuando era un oficial más joven, hace muchos años, se casó, ¿no? Contrajo matrimonio con la que era su novia. Vos sabés que a la novia le hicieron un informe ambiental de ella y de toda su familia para ver si reunía el perfil para ser esposa de un militar. No vamos a llegar a eso, pero era para mostrarte hasta qué punto en algunos sectores institucionales hay un nivel de exigencia y de injerencia más elevado. Ese caso que te di, a mí me parecería hoy un exceso. Claro. Ahora, vamos a algo más pedestre. Sabemos que hoy, por ejemplo, el mero hecho de consumir estupefacientes no está penalizado en Argentina. De hecho, hay jurisprudencia que está específicamente despenalizado. El consumo, no así la tenencia o el tráfico. Ahora, el funcionario de seguridad que consume y que por ende se aprovisiona de drogas para su consumo, interactúa con microtraficantes que le venden. Entonces, la persona, el ciudadano que quiere un servicio de seguridad digno y de calidad, podría decir, che,
pero este es el tipo que me tiene que cuidar a mí, y ahí lo vi charlando con un tranza del barrio. Bueno, son cuestiones que el que está en una institución renuncia a ciertas libertades que los demás podrían tener, y prescindo de los juicios ético-morales. Vamos a lo funcional. Sí. El funcionario de seguridad tiene un estándar mayor porque tiene mayores facultades. Después, a la persona yo la podría mandar, por ejemplo, en la Policía de Investigaciones, a hacer una investigación sobre microtráfico y tenía que investigar capaz a la misma persona que le vende a él. Claro. Entonces son cosas que te deberían bloquear ciertos accesos a ciertas funciones sensibles. Y en términos concretos, ¿cómo va a ser ese control? En términos concretos, en primer lugar, se está diseñando un instrumento de relevamiento. Yo en ambas cuestiones, en el tema de los ambientales y en el tema de los exámenes de consumo de sustancias, hice directivas para la Secretaría de Coordinación Técnica de Administración Financiera, que es la que tiene a cargo, grosso modo, la gestión de los recursos humanos del Ministerio. Se va a empezar por lo más básico, el examen de ingreso. Los que ingresen al Instituto de Seguridad Pública, aspiren a ser policías de la provincia de Santa Fe, se les va a sumar una inspección ambiental cuyo protocolo se está diseñando ahora, tomando experiencias anteriores, pero revisándolos para que sea apto para lo que nosotros hoy queremos detectar. Después se va a ir de manera progresiva, porque imagínense que estamos hablando de un universo de casi 30.000 personas, entre policías, penitenciarios y otras agencias del sistema de seguridad. Se va a ir escalando de manera progresiva según criterios de prioridad. Es decir, primero los que entran, después los que ya entraron pero están en el periodo en que todavía no están confirmados en el cargo. Yo puedo prescindir de los que entraron hasta 12 meses. En 12 meses lo tengo que confirmar o no confirmar. Bueno, ese es otro momento crítico. Otro momento crítico, el ascenso en jerarquía. Cuando una persona asciende en jerarquía, se supone que revela aptitud para ocupar lugares de mayor responsabilidad, lugares más sensibles, con mayor margen de autodeterminación, a diferencia del ingresante que desarrolla su tarea bajo la supervisión de un jefe inmediato. Es decir, cuanta más libertades, si se quiere, o más discrecionalidad va teniendo un funcionario, mayor el nivel de exigencia. Otra para el acceso a los mandos superiores y otra para la asignación de funciones. En algún momento, yo digo, cuando ocurran cambios, esto sería, por ejemplo, antes de nombrar un jefe de unidad regional, un jefe de región de PDI, el jefe de policía de provincia, funciones críticas deberían requerir esto como estándar antes del nombramiento. Así como en algunos lugares uno tiene que llevar el certificado de deudores alimentarios morosos, el certificado de buena conducta. Bueno, esto para determinados lugares va a ser imperativo contar con esta serie de informes y aprobarlos satisfactoriamente. ¿Y que van a la casa, le controlan la casa y después también le hacen una especie de narcotest o algo por el estilo? Son dos cuestiones separadas, pero que concurren en la misma finalidad. Sí, sí, sí. Lo que son los informes ambientales, se va a generar un instrumento en el cual sí, vamos a ir a la casa y se va a interactuar con familiares, vecinos, se van a requerir ciertos informes a las agencias públicas, es información que el Estado ya tiene legítimamente y se va a cruzar información también con nuestras bases, con el MPA y con nuestras bases de inteligencia para que no sea una persona que está mencionada en alguna causa judicial o que tenga algún elemento que lo ponga bajo sospecha. Y después lo que son los llamados narcotest se van a implementar en la medida de las posibilidades técnicas para tratar de llegar a la mayor cantidad de efectivos posible. Pues digo esto porque hay algunas provincias que eligieron modelos de narcotest que son muy costosos de administrar, entonces lo administran de manera muestral. Es decir, le hacen el test a un pequeño porcentaje aleatorio. Nosotros queremos llegar, si bien de forma gradual, pero queremos llegar a que sea universal. Por lo tanto, vamos a requerir probablemente a métodos más tradicionales, exámenes de orina, en su caso de tejidos de segregaciones o de exámenes de sangre, pero con pautas de que tiene que ser no anunciado previamente, más de lo indispensable para citar a la persona, pero digo, cortar el tiempo de antelación para que uno pueda eventualmente prepararse, aunque estas pruebas dejan poco margen para la preparación. Y ministro, ¿y qué se hace si se detecta justamente consumo de alguna sustancia? ¿Qué se hace con ese policía?
¿Se lo va a separar o se lo va a tratar? ¿Cuál es la vía, digamos, de Sí, trabajo? depende fundamentalmente de qué segmento estemos hablando, son las medidas que la autoridad tiene que adoptar. Hoy no tenemos una norma general, pero que está en nuestro proyecto incluirla en reformas más integrales de la policía y de la policía de investigaciones. Hoy no tenemos una norma que tenga un régimen especial para poner a esa persona en prescindibilidad o algún tipo de otro sistema por el cual se la cesa. No necesariamente en sí se tiene que proceder por la vía disciplinaria, pero sí, dentro de las herramientas del Estado, evaluar para tomar... A ver, lo primero que tenemos que hacer es tener la información. Sí. Una vez que tenemos la información se producen dos cosas. Primero, que se cuenta con esa información para la toma de decisiones críticas. En algunos lugares yo directamente preferiría desafectar de las funciones. Te diría que en la mayoría de los puestos en policía y en servicio penitenciario la consecuencia sería esa, una desafectación funcional. Por supuesto, aquel que tenga un problema de salud se lo va a acompañar con las áreas de salud y de bienestar policial del ministerio, pero también se va a instar a la recuperación y se va a poner la recuperación total como requisito para volver a funciones medianamente normales. Y además está decir que quienes estén en funciones sensibles o de alto rango es la separación inmediata de esa función. En algunos casos va a tener otras, según la situación jurídica y de revista, va a tener otras consecuencias. Ajá. En el caso de un cadete del Instituto de Seguridad Pública se lo desafecta. Claro. En el caso de un egresado no se lo incorpora a la policía. En el caso de un alta en comisión que está durante un periodo de 12 meses antes de la confirmación, se dictamina negativamente, es decir, que se le niega la confirmación. En el caso de quien postula para un ascenso, no se lo asciende, porque ya que está en la fuerza, por lo menos que no ascienda en rango, porque eso agravaría el riesgo que genera. Hago un par de cositas muy breves. Hoy hubo un hecho que tuvimos con el móvil en vivo en Rosario. Sí. Ponemos la imagen porque tenemos la posibilidad de... Bueno, fue un momento dramático, mirá, en aquella pantalla. Tomó fuego un colectivo que estaba mal estacionado. Supe quién eran. Eran empresarios chinos que estaban a punto de subir y se iban a Agroactiva. Lo trasladaban a Armstrong. Yo no quiero pensar lo que hubiera sucedido. Bueno, este es un móvil de los nuevos que entregaron ustedes, Fiat Toro. Te cuento para que estés al tanto, porque nos llamó mucha gente, y mucha gente también nos escucha en el límite con Córdoba. El móvil estaba estacionado al lado, tuvo un desperfecto mecánico y tomó fuego también el colectivo. Esta es la imagen de hoy a la mañana, en vivo con el móvil. Nos mandan desde Córdoba, ya tuvimos contacto, esto que te vamos a mostrar ahora. Hay un grupo de personas que se presentaron frente al Tribunal Superior de Justicia en Córdoba. Una manifestación pacífica. Ha habido muchos problemas con esto. No digo que los compraron mal, digo que han surgido, porque esta gente compró de buena fe, 57 camionetas como esta. Gente común, ¿eh? ¿Estaban al tanto de que podía pasar? Nadie sabe, va a comprar algo que después tiene... Pero fíjate lo que están haciendo en Córdoba, hay una presentación. Sí, es muy bueno que lo preguntes, Luis, porque nosotros obviamente seguimos el mismo dato, pero lo que había pasado en Córdoba fue con un modelo anterior de estas camionetas. Bueno. Y concretamente el problema más reportado eran los motores diésel, este era naftero. El motor diésel tiene una particularidad, que hay un conducto que si no se activa una purga o limpieza periódicamente, y en zona urbana es muy difícil hacer una aceleración continua sin estar frenando para activar esa purga, genera el riesgo de falla de motor. De todas maneras, más allá de que no es eso, obviamente un inconveniente hay, con lo cual nosotros estamos tratando de acelerar los peritajes, primero de bomberos, por supuesto, porque tienen una escena de un foco ígneo, pero después todos los peritajes mecánicos y revisiones, porque por supuesto queremos asegurarnos de que este no sea un inconveniente que tenga riesgo de repetirse en otras unidades. De todas maneras, vamos a estar al aguardo de los resultados y si es necesario y si hay elementos verosímiles que indican que es una falla general, por supuesto que vamos a adoptar las medidas inmediatas que sean necesarias, pero hasta el día de hoy no termina, perdón, hasta la hora de hoy, Sí. porque fue hoy esto, Fue hace 3 horas atrás. queremos esperar por lo menos un informe preliminar de la investigación para tener una base cierta sobre la cual proceder.
Pero sí, nos llamó la atención, si bien no es el mismo, fue un modelo similar que tuvo un problema hace algún tiempo en Córdoba, pero en eso tenemos chequeado que fue un modelo anterior. Igual ustedes no compraron todo Fiat Toro, porque las ambulancias cuando se entregaron eran de distintas marcas, que se entregaron una gran cantidad, y no eran todas de una misma marca. No, en esta salieron todas de la misma marca, pero no era, el pliego permitía, de hecho hubo varios oferentes, por ejemplo en la compra de autos, hubo algunos que como no llegaban a tener un stock del mismo, el pliego les permitía ofertar una cantidad menor, con lo cual uno podría haberse hecho del total. Lo que pasa es que no ocurrió en este caso por una cuestión del precio y condiciones de la oferta, pero sería perfectamente posible, según nuestros pliegos, que de las 300, que después tuvo una ampliación a 60 más, que es el 20%, hubiera habido, por ejemplo, 150 de una y 150 de otra. En la práctica fueron todas de la misma marca, con la particularidad de que había algunas 4x2 y algunas 4x4. Esa era la única diferencia. Tengo un mensajito, así ya seguimos haciendo, bueno, Agu y con Ale, que se está repitiendo y es un tema que hemos hablado muchas veces. Acá dice, tengo un hijo que toma el cole a las 4 acá, es de una localidad muy vecina a Santa Fe, va a la terminal, llega a Rosario, tiene su turno de caminante de 12 horas, de 7 a 19, va a la terminal Mariano Moreno, de Rosario, toma a las 21, llega a las 23 y a las 4 vuelve a hacer el mismo recorrido. Se levanta, va a la terminal, toma el colectivo. Esto estaba en vías de tomar una decisión de no hacer correr los penitenciarios ni la policía de un lugar para otro. Está en trámite, porque esto me llegaron varios. Tomé este como un ejemplo. Sí, lamentablemente este es un problema que no tiene solución inmediata. Ajá. ¿Cuál es la solución para nosotros? Digo, primero explicar cuál es para nosotros la génesis del problema. Es que tanto en policía como en el servicio penitenciario hubo históricamente, a lo largo de muchos años, un profundo desequilibrio demográfico. Es decir, se recluta preferentemente en un lado y hay que cubrir destinos en otro. Es decir, esto es así. El policía, el penitenciario, estadísticamente hay más de los departamentos del norte, centro-norte de la provincia, por lo cual el bajo reclutamiento en el sur obliga a que buena parte de los servicios hay que cubrirlo con personal trasladado. Las políticas de erradicación no han sido normalmente muy exitosas, por lo cual como paliativo se ha recurrido desde hace varias gestiones, y lo hemos reforzado ahora, a suplementar los traslados, es decir, a contratar traslados hacia los lugares de destino para minimizar los inconvenientes que derivan de esta situación. Nosotros, ¿qué es lo que estamos empezando a hacer? Repito, no es inmediato y no le va a solucionar a este chico ahora su situación. Fue la madre, ¿eh? La madre fue. Bueno, está bien. No, digo porque él lo hace. No, está bien. La parte de la mamá, ¿viste cómo es esto? Totalmente, pero aparte es totalmente entendible. Pero digo, nosotros hoy lo que estamos haciendo es incentivar el reclutamiento en los lugares de vacancia. Es decir, usted sabe que se arrancó, para dar un ejemplo concreto, la beca del Instituto de Seguridad Pública, que era al inicio de la gestión de 30.000 pesos, se triplicó, se puso en 90.000 pesos. Sigue siendo poco. Se dispuso una beca adicional para quienes se anoten de departamentos de vacancia. O sea, ¿cuál es el diagnóstico nuestro? Que tenemos que lograr que los departamentos en los cuales no se anota nadie, se anote más gente. Y el ofrecimiento de beca no es competitivo en relación a la oferta laboral de ciertas regiones. Entonces hay una categorización de los de primer orden de prioridad, por ejemplo, departamento Rosario, reciben la beca máxima que sería 450.000 pesos, es decir, 5 veces la beca estándar. Hay otros departamentos que reciben 4 veces la beca estándar, y así hay una graduación según el nivel de intensidad que nosotros queremos priorizar. Se puso un cupo de 70-30 respecto de sur-norte y respecto del género, un cupo de varones y mujeres que normalmente tiende a revertir, que en los últimos años ha habido 80 mujeres por cada 20 hombres en las fuerzas de seguridad. Sí. En policía, en servicio penitenciario, sí, el requerimiento de género ya es ancestral. Con lo cual,
son medidas que estamos adoptando para tratar de revertir esto. A ver, ¿cómo se revierte esto? No hay otra, es reclutar de la comunidad en la que luego hay que prestar servicios. Entonces, esto hay que poner, nosotros entendemos que hay que invertir, ahí estamos formando equipos de policía y del Instituto de Seguridad Pública para que vayan a dar, hay talleres, charlas con intendentes, presidentes comunales, instituciones del interior. Estamos yendo a las secundarias, a las expo carreras, para tratar de que la gente se anote a la fuerza de seguridad, preferentemente en los lugares donde nos hace falta, porque este pobre chico y la madre que está muy preocupada y con mucha razón, viene a suplir un lugar donde faltó uno. Entonces, nosotros para esta promoción del ISEP que empieza el año que viene, tenemos el 70% son de los departamentos del sur. Seguramente uno más, uno menos, porque después el proceso selectivo hace una decantación, pero va a ser la primera. El año pasado lo hicimos por prórroga. El año pasado ya nos encontramos con una promoción preseleccionada, que por supuesto eran todos de los departamentos del norte. Hicimos una prórroga solo para los departamentos del sur y tuvimos un resultado módico. Este año directamente, y con una beca diferenciada mediante, se lanzó de manera masiva la convocatoria con los porcentajes y los cupos por región y con la beca diferenciada y trabajando articuladamente con los referentes de cada región, de cada departamento, y se ha logrado mejorar mucho. No sé si vamos a llegar a cubrir del 60, del 70 de los departamentos del sur, te diría que vamos a llegar a un 65, que es mucho más, pero mucho más de lo logrado en años anteriores. Claro, esto hay que sostenerlo, esto no puede ser una cosa espasmódica de una vez, esto hay que sostenerlo hasta que se equilibre el componente poblacional en la provincia. Ya estoy enseguida, me está entrando, y ya van 4, por eso me fijo. Dice, me casé con un radiooperador, la quiero ver bien si la encuentro el mensaje, de Rosario. Eso fue hace unos 25 años atrás, o 30 años atrás. Esto de investigar, no sé si investigar, ¿cuál sería la palabra? ¿Sería lo que van a hacer con el tema de... Informe ambiental. Informe ambiental. No lo hicieron en aquel momento, a comienzos o a finales de la década del 90. ¿Puede ser? ¿O que esto ya se hacía antes? Esto se hacía antes, probablemente con parámetros muy diferentes a los que vamos a ocupar ahora, pero esto de los informes ambientales era una práctica muy frecuente en todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y sigue siendo una práctica frecuente en casi todas las instituciones, pero por alguna razón en Santa Fe fue algo que se dejó de hacer. Con lo cual, sí, no vamos a restaurar lo mismo que se hacía, sino que vamos a ponernos a pensar y a diseñar un protocolo nuevo y que responda a las necesidades actuales. Yo creo que antes tenía que ver con esto de, bueno, ver las malas juntas y ese tipo de cosas, que era de acuerdo a los conceptos y a los vocabularios de aquella época. En el caso de las Fuerzas Armadas, también teñida por alguna cuestión ideológica de la época, pero bueno, nosotros hoy vamos a recurrir a esto con una finalidad estrictamente funcional, que es ver si la persona tiene un perfil adecuado para integrar la fuerza de seguridad. Dice, me casé con un radiooperador de la Jefatura de Rosario. Y antes de casarme nos hicieron esta evaluación a mi familia hace 35 años. Sí. Quiere decir que esto es allá por los 90. Sí, sí. Así que, ¿hay alguna métrica de aquel momento? ¿Cómo fue? Normalmente no hay métricas de nada de aquella época porque toda la información habría que hacer una investigación prácticamente antropológica a estas alturas, es hurgar en papeles. En muchas cosas la verdad es que la estadística se remonta hasta cierto año y de ahí para atrás la información es menos confiable. Pero sí, bueno, le digo, el allegado mío que le investigaron a la familia de la señora cuando se iba a casar, creo que se casó hace como 30 años. Así que más o menos. Así que fue, sí. Chicos. En materia de salud mental, ¿cómo se está trabajando con los policías? Fundamentalmente por esto de que hay pedidos de informes sobre la cantidad de suicidios que hubo en la fuerza policial en este 2025. ¿Qué estadística manejan y cómo se está trabajando en materia de salud mental? Sí, nosotros tenemos un área de bienestar policial que está abordando este tema. Tienen, por supuesto, protocolos que se activan caso por caso. Tenemos esa información que por ahí nosotros no solemos dar en un grado de detalle para por ahí no comprometer a la persona
o no plantear esto desde una mirada de la patología, sino de acompañar a la persona que está atravesando una situación, una crisis subjetiva para que pueda recuperarse. Tenemos varios casos en seguimiento y que vienen estabilizados, pero sí hemos tenido reuniones esta semana porque nos interesa empezar a medir este fenómeno, porque como en todos los otros fenómenos, como pasa con la estadística criminal antes del año 2000, por ejemplo, o con los homicidios antes de 2010, 2014 en algunos casos, hay estadísticas hay datos que son poco confiables hacia atrás, pero no porque no ocurrían, sino porque no se registraban. Claro. Entonces, lo primero que estamos haciendo es instrumentalizar una estadística, una métrica de las situaciones de crisis subjetiva, de suicidio, porque también hay otra cuestión. Hay también cuestiones que refieren al orden de la salud pública, por las cuales muchas veces no se publican ciertas estadísticas. Con lo cual, vuelvo a lo que decía hoy, no tenemos con qué comparar. Si uno quisiera saber, bueno, los policías se suicidan más que los jardineros, no sé. Hoy no lo tenemos. Sí, sabiendo que a pesar de esta falta de parámetros de comparación, y hacia atrás tampoco tengo en la propia fuerza, porque hay un déficit estadístico, sí es un tema que nos preocupa, porque obviamente la función en la que está un funcionario de seguridad, con ejercicio de la fuerza, sometido a estrés, con portación de un arma de fuego, que incluso en el caso de la policía es obligatorio para el escalafón de seguridad portarla fuera de su horario de servicio, con lo cual muchas veces incidentes con la propia arma que el Estado le brinda para cuidar a los ciudadanos. Ministro, para consultarle respecto a otro tema que tiene que ver con la relación con Nación, por un lado, pero que también tiene que ver con la cuestión penitenciaria. ¿Qué ocurre actualmente con lo que es la cárcel federal de Coronda? ¿Y qué pasa con los presos federales que hay hoy en la provincia, que sabemos que hay varios que están dentro de lo que es el sistema provincial? ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo soy corondino. Tengo la información exacta de anoche. 287 internos. ¿Está bien? No soy la fuente oficial. Bueno, yo tengo... Pero sí. 287. Anoche... Se ve que él mismo nos dijo a los dos. Y está todo terminada, toda lista, toda, digamos, la parte operativa. 287 internos. Recordemos que hubo 100 allá por finales del año, principios. Después se fue... Y las divisiones, gente de Coronda que estaba en la cárcel y de otros lugares. Eso quiere decir que le van sacando a distintos lugares donde estaban en cárceles provinciales. ¿Ahí van yendo? Vamos a las dos preguntas. Hay información que, por supuesto, nosotros vamos teniendo a medida que se dan los hechos. Tenemos una cantidad de presos federales que estaban en provincia y que efectivamente fueron transferidos. Por supuesto, no es una cantidad sustantiva si contamos el contingente total de presos federales. O sea, hasta hoy, el día de hoy, hay 500 presos federales, 490 y algo, en la provincia de Santa Fe, en distintos lugares del servicio penitenciario. Provincial. Claro, es decir, presos que en nuestro servicio penitenciario los tenemos y son federales. También hay que decir que hay presos provinciales que están en el servicio penitenciario federal. Lo que pasa es que la balanza de pagos es un poquito despareja, son más los que tenemos nosotros a ellos que ellos a nosotros. De todas maneras, la verdad es que en esto hemos tenido buen diálogo, los tiempos siempre nosotros, a ver, en esto quiero ser muy claro, nosotros siempre hemos tratado de acelerar los tiempos porque también esto es algo que es propio de la dinámica del área de seguridad, donde en definitiva son todas dependencias nuestras. Entonces yo muchas veces tengo que elegir, nosotros tenemos que elegir, hasta lo hemos puesto en la ley como un criterio, en la ley de ejecución de la pena de Santa Fe, ¿qué preferimos? ¿Sobrepoblación policial o sobrepoblación penitenciaria? Nosotros no tenemos la opción de abrir el portón y ponerlo en libertad. Tampoco vamos a pedir a los jueces que hagan eso, porque entendemos que el peor de los escenarios es delincuentes en libertad por falta de cupos carcelarios. Eso es lo peor porque el tipo sale y comete más delitos. Ahora, si está preso ¿dónde? Nosotros, dentro de nuestra dependencia, preferimos tener sobrepoblación en el servicio penitenciario y no en policía.
¿Por qué? Porque en policía son dos problemas: la sobrepoblación de presos, pero la utilización de personal policial, patrulleros, recursos policiales que tendrían que estar patrullando en la calle, cuidando el preso, de remis para llevarlo al médico, a tribunales, etcétera. Entonces eso nosotros preferimos que lo haga el servicio penitenciario, cuya especialización funcional es la custodia y guarda de personas privadas de libertad, de manera tal que nos libera la policía para la calle. Obviamente, nosotros tenemos un ritmo, no vamos a pedir a los demás que los tengan, porque cada uno, nosotros somos muy respetuosos de las políticas, de los lineamientos de cada uno. Nosotros ayer pusimos en funciones 2 pabellones en Santa Felicia, terminó el acto, todavía estaban las autoridades ahí, ya empezaron a pasar los presos para adentro de la unidad regional de Vera. Hoy está vacía, no hay un preso en la alcaldía de Vera. Y en los próximos días y seguramente durante las 2 próximas semanas se van a vaciar también los departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Justo, San Javier, San Cristóbal y Garay. Todos esos van a Santa Felicia. Nosotros tenemos esto, porque ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Es más, hemos abierto, ustedes se acordarán, cuando transferimos la alcaldía de Rosario al servicio penitenciario, todavía no teníamos la parte de servicios, cocina, además, montamos instalaciones de campaña y lo pusimos a andar igual. La U16 de Camino Límite con Pérez, faltaba la parte de oficinas administrativas, el director se fue ahí a un lugarcito y se puso a andar igual. Es decir, nosotros tenemos una larga tradición de poner a andar las cosas en el estado en que se encuentren y después ir terminándola en el camino, pero no esperamos que esté todo. Nosotros entendemos que tal vez el Servicio Penitenciario Federal tiene otra mecánica y ellos, por sus buenas razones que seguramente tendrán, tienen que hasta que no le hacen entrega completa y final de la obra y demás, recién ahí empiezan la dinámica de puesta en funciones de manera más gradual y demás. Nosotros eso lo aceptamos y no lo criticamos, pero sí obviamente nos preocupa el tema de los presos federales, pero como nos preocupa el tema de la sobrepoblación en general. Por eso la verdad que un punto muy fuerte de nuestro programa de gobierno es construir 6.700 plazas carcelarias durante esta gestión, con lo cual esperamos que, más allá de lo que pase con la cárcel federal, al cabo de nuestra gestión de gobierno no quede un solo preso en comisaría. ¿Liberaría las comisarías de Rosario, de Santa Fe, de la ciudad de Rosario y Santa Fe, tal cual está mencionando que ocurre en el norte? ¿O eso no alcanzaría ni siquiera para poder liberar el hecho de que haya presos dentro de las alcaldías de la ciudad? La verdad es que nosotros teníamos un cálculo inicial y ampliamos el plan de obra pública porque no contábamos con un factor, o a lo mejor no fue suficientemente medido. También la policía está metiendo preso más rápido. Hoy por hoy, cada día que pasa, hay un promedio de 3.1 nuevo privado de libertad en la provincia. Es decir, hagan la cuenta, 3.1 por 365 por 4. Bueno, esos son los más presos que vamos a tener al final de la gestión. Nosotros calculamos que va a haber bastantes. Entonces, la verdad que el propio gobernador, al recibir nuestros informes, lo que se hace es una proyección de crecimiento demográfico, que el crecimiento es parejo, nunca hubo una explosión demográfica, siempre año tras año uno puede más o menos calcular cuántos presos va a haber a este ritmo, pero bueno, lo cierto es que se han agilizado investigaciones, la Fiscalía entendemos que está funcionando con otra dinámica, la Policía de Investigaciones también, y el ritmo de encarcelamiento aumentó. Eso nos hizo recalcular de un plan inicial que era de 4.000 y algo de plazas a uno que termina siendo de 6.700. Con este plan no va a quedar un preso en comisaría en la provincia de Santa Fe. Y en lo inmediato, ayer, con la inauguración de ayer, en las próximas semanas se van a vaciar los departamentos del norte y dentro de 2 semanas que se va a inaugurar, 2 o 3 semanas, estimamos que se va a inaugurar un módulo en un complejo penitenciario en la zona oeste de Rosario. Esperamos poder prácticamente vaciar que queden a lo mejor los presos transitorios, detenidos por algunas horas o días hasta que se resuelva su situación, pero que no haya presos permanentes en la unidad regional 2 del departamento Rosario. Así, cuando completemos el plan de obra pública, pensemos que también ya inició la obra del reclusorio de alto perfil en Piñero, hay otras obras en marcha
con lo cual esperamos incluso antes de finalizar la gestión ya tener todos en el servicio penitenciario y con lugar suficiente, no amontonados, con lugar suficiente para que puedan también tener talleres, escuela y que aquellos que quieran colaborar con lo que es un programa de reintegración social y sean de mediana a baja peligrosidad, puedan hacerlo también, sin perjuicio de que va a haber un segmento de alta peligrosidad, con lo cual la principal preocupación es la seguridad y tratar de inactivar el riesgo que ocasionan para la sociedad. De esos 6.000 y pico que estabas diciendo, 1.152 serían los que van a estar en la construcción de la cárcel del infierno, así como le dijeron. Sí. ¿Por qué le pusieron el infierno? Bueno, es una metáfora. No, está bien, no, pero yo lo pregunto. Es fuerte, ministro. Y bueno, pero es que lo va a ser fuerte. Pero, va a ser un centro de reclusión. Es como decir que el Estado ya no puede hacer más nada. ¿Me entiende lo que le digo? Nosotros nos guiamos, no quiero quitarle seriedad al asunto, pero sí quisiera contextualizar. Nosotros hemos dado un gran debate en la provincia de Santa Fe y hemos tenido un gran acompañamiento sobre un tema que muchas veces parece teórico de los manuales de derecho penal, que es cuál es la finalidad de la pena, para qué sirve la cárcel. Todos lados, ¿qué te dicen? La cárcel es para la resocialización. Vos vas a los instrumentos internacionales y te dicen que no es solamente para la resocialización. La cárcel tiene que servir para proteger a la sociedad, para disminuir la reincidencia y para reintegrar socialmente al preso. Pero también figura proteger la sociedad. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con la actuación de los equipos criminológicos del servicio penitenciario que estudian y hacen un programa de tratamiento y evidentemente hay perfiles criminológicos que de manera mucho más accesible pueden cooperar con su propio, porque el tratamiento penitenciario es voluntario. Si la persona no toma la decisión de querer reintegrarse a la sociedad, esa persona no va a poder hacerlo. Tiene que participar activamente de un tratamiento penitenciario en el cual hay algunos componentes que son generales, como la educación, la formación para el trabajo, aprender un oficio, pero que también en otros casos implican superar cuestiones mucho más serias, como en el caso de ofensores sexuales. Hay talleres de abordaje de conductas violentas en el servicio penitenciario. Y después hay algunos que realmente, hasta que no tomen la decisión, porque ya ahora, en los últimos años no nos preocupamos de que el preso cuando salga vuelva a delinquir, nos preocupamos de que vuelva a delinquir mientras está preso. Entonces, evidentemente hay un sector, estoy hablando de hoy, un total de 2.200 presos en la provincia de Santa Fe, y hoy tenemos unos 600 considerados de alto perfil, de los cuales 70 son del alto perfil nivel 1, lo que para nosotros es el mayor escalón de riesgo, y ahí se activan estas otras finalidades de la pena que no tienen solamente que ver con una cuestión más benigna de la mirada de la reintegración social, sino que se activa nuestro deber de proteger a la sociedad. Agotadas muchas veces todas las herramientas previas, porque hay que decirlo también, todas estas personas tuvieron oportunidad, no es que no tuvieron, pero tuvieron y la utilizaron para mandar a matar gente, para mandar a hacer balaceras, para seguir activando sus grupos criminales desde el interior de la cárcel. Entonces ahí no hay para nosotros otra prioridad que poder proteger a la sociedad, porque el colmo es que no podamos hacer que la persona deje de delinquir, no ya a su egreso, sino mientras está bajo nuestro cuidado. Claro, ahí también no hubo una falla del Estado, digo, esto no es de ahora, no es nuevo, pero si el delincuente que está dentro de un penal puede seguir ejerciendo violencia o manejando grupos, ¿no hay una falla también del Estado en ese sentido? A ver, hay una falla desde el punto de vista, para mí, de no comprender y no sincerar ciertos debates. Porque también yo podría decirte, bueno, pero al fin y al cabo, ¿para qué controlarlo tanto si tenemos que reintegrarlo a la sociedad? Si mi única mirada es esa, pensar en el preso como alguien a quien hay que reintegrar rápidamente a la sociedad y minimizar el daño que le produce el sistema, etcétera, etcétera, y bueno, esa mirada no es... quizás hay matices en el medio. No es favorable a una política un poco más dura de control. Si yo tengo matizada la mirada, digo, miren, evidentemente hay que trabajar en la reintegración, pero también en algunos casos hay que priorizar la protección de la sociedad. Ahí yo puedo, porque imagínense que esto no es para todos. Sí, o el control de lo que haga el interno. Hoy te digo, claro, pero las herramientas de control a veces necesitan avanzar fuertemente sobre derechos individuales de las personas. Entonces,
hay que segmentar porque no lo podemos hacer con todo. Hoy por hoy los presos de alto perfil, de máximo nivel, te doy un ejemplo puntual. No tienen visita con contacto físico, las visitas son una vez por semana durante media hora, 2 familiares a través de un blindex. Yo eso no lo puedo hacer para toda, o no necesito hacerlo ahora, para toda la población penal. ¿Por qué? Porque hay muchos que no causaron ningún inconveniente estando presos, pero hay algunos que mandaron a matar gente y transmitieron órdenes estando presos, y a eso tengo que tenerles una política más de bloqueo que de reintegración social. Pero tuvieron la oportunidad y en todo caso la falla. También creo que hay una cuestión que ya es filosófica y tal vez no vamos a abundar aquí, que tiene que ver con cuánto aporta la decisión individual. Si cada vez que una persona elige cometer un delito, la culpa siempre es del Estado y nunca del delincuente, para mí ahí también le estamos cerrando en la culpabilización exclusiva del Estado. La persona que toma una decisión, condicionada seguramente por factores sociales, culturales, pero que la toma, también tiene que hacerse responsable de la decisión que tomó. 2 preguntas importantes. Allá por principio de febrero se dio una situación en la cárcel de Las Flores, donde Gendarmería halló droga. Bueno, hubo esa serie de hallazgos en panes de marihuana, era en el patio del pabellón. Siempre se dijo después que se iba a dar el número exacto. Nunca tuvimos esa información de lo que realmente se encontró. ¿Por qué no se dio esa información? ¿Qué pasó? ¿Quién se tenía que encargar de darla? Ese fue un procedimiento de las fuerzas federales por orden de un juzgado federal y en una investigación de la Fiscalía Federal, por lo cual no nos consta en definitiva el informe sobre las resultas de la cantidad de secuestradas. Obviamente, sin necesidad de que nos conste nada, lo que dispusimos por nuestra parte son las medidas que dentro de las que hay en el repertorio del Estado son de las más fuertes, que fue la intervención del penal de Las Flores durante algunos meses. Removieron la cúpula ustedes. Con remoción de toda la cúpula, más allá de las responsabilidades administrativas, penales y demás que hubiera, pues digo, la intervención tiene que ver con que objetivamente la situación reviste una tal gravedad que hay que abordarla desde el máximo nivel institucional y sin sujeción a las dinámicas internas y a las autorizaciones internas que muchas veces los agentes de planta están limitados. Esto implicó revisión de todas las funciones, revisión de todos los protocolos de requisa, traslado, entrada y salida de personas, visitas, reforzar la guardia perimetral. Ustedes saben que también, y esto no es para justificar el hallazgo, pero digo, la cárcel de Las Flores ha quedado en un enclave urbano que muchas veces, digo porque todos los días tenemos incidencias al 911 por cuestiones de que arrojan y demás, pero la verdad, la parte que vos preguntabas del informe final, si se quiere, del procedimiento, corresponderá cuando sea el momento procesal oportuno darlas a las autoridades que lo ordenaron. Nosotros sí tomamos todavía no se la dieron a ustedes. No, pero a ver, tampoco es que tienen por qué dárnosla. Digo, nosotros ya advertidos de la situación, dispusimos la intervención administrativa y hace poco se procedió a normalizar la unidad y a nombrar un director de carrera, después de lo que entiendo, ahí tenemos el informe, después de adoptar una revisión y auditoría integral de todas las funciones de la unidad. Más allá de que, por supuesto, en estos casos hay que ser muy claro, porque si no parece que uno siempre dice la mitad de las cosas. Muchas veces pasa que la investigación siempre se queda incompleta, en el sentido de que uno le podría preguntar, bueno, perfecto, estaba enterrada la droga. ¿Cuándo la enterraron? La verdad es que hasta no tener información objetiva, si es que alguna vez se puede tener esa información, es difusa en un momento la cadena de responsabilidades hasta dónde se remonta. O hay que poner más cámaras, ¿sí? Posiblemente sí. Lo que son los dispositivos de cámaras penitenciarias, como, a ver, en esto se va procediendo también de acuerdo al avance en la realidad. Las primeras cámaras en cárceles fueron fundamentalmente para detectar y evitar fugas. Son cámaras que eran en su momento con un circuito cerrado y con una... Seguramente vamos a tener que hacer una revisión integral de todo lo que es la videovigilancia penitenciaria, pero bueno, eso va a formar parte de una acción más global. Bueno, y el otro tema viene con Rosario, este filipino famoso que quedó ahí, que participó de esta
que fue detenido por el tema de la cocaína en San Lorenzo, les termina preocupando que mencionó que el encargo le avisó que ese puerto era habitual, el encargado le dijo que en ese puerto era habitual que se dieran este tema de maniobras. A ver, por supuesto que es una preocupación el tema narcotráfico. Nosotros en esto queremos ser muy claros. También, por un lado, la cuestión de narcotráfico, y creo que el hecho de que se haya dado a bordo y en jurisdicción portuaria es la mejor, tal vez en este caso, mejor que en ningún otro, demuestra que es un tema por jurisdicción exclusiva federal. Después uno puede entrar en duda cuando es en tránsito, en ruta, en territorio, pero digo, jurisdicción portuaria, a bordo de un buque de bandera extranjera, claramente son cuestiones que incumben al ámbito federal, y por eso el narcotráfico es en su investigación un delito federal. Nosotros sí tenemos una parte importante, pero que hay que determinar hasta qué punto se toca con este fenómeno, que es la problemática de violencia asociada al microtráfico, que está en el otro extremo del tema del filipino. Digo, acá es el tránsito de la droga, narcomenudeo, microtráfico, que es fundamentalmente la venta minorista, que muchas veces tiene esta objeción de, bueno, pero ¿por qué controlan el búnker, la venta minorista, mientras hay kilos que entran porque la venta minorista normalmente está considerada factor criminógeno, es decir, estadísticamente donde hay un punto de venta en territorio, alrededor, y el mapa que genera a partir del 911 así lo indica, en determinados barrios, punto de venta minorista de estupefacientes, termina que uno hace un buffer de 500 metros y salen disparos de arma de fuego, heridos, homicidios, y es por eso que sin mengua de las otras preocupaciones, en la necesidad de priorizar y ordenar la ejecución de políticas públicas, para nosotros este era un tema central, porque se relacionaba con lo que era, imaginémonos, hace un año y medio al asumir, preocupación número uno y casi exclusiva, era el tema de los homicidios y la circulación de violencia. Y este era un factor clave para nosotros porque explicaba buena parte de la circulación de violencia, fundamentalmente en Rosario, pero en alguna medida también en otros puntos de la provincia. Ministro, hay un mensaje que lo tomo como puntapié para charlar sobre otro tema, que nos dice que está de acuerdo con el informe socioambiental. Dice, yo soy policía, pero que se fijen en los sueldos también. Tengo que trabajar 400 horas mensuales entre guardia y extras para que mi familia pueda comer. ¿Cuánto gana hoy un policía en Santa Fe? El sueldo del policía está, por supuesto, atado a factores como la antigüedad, la jerarquía y el desempeño o no de ciertas funciones que tienen un suplemento salarial. De inicio, hoy debe rondar cerca de los 800.000 pesos el salario inicial, es decir, el ingresante. Pero después hay suplementos para quienes realizan funciones de calle o funciones operativas. Hay, por supuesto, las llamadas horas OSPE, que después cambiaron de sigla, o CESP, se llaman algo así, que son como las adicionales, pero que paga el propio Estado para reforzar el patrullaje. De estas estamos usando poco, también hay que decirlo que hay un gran trabajo de las unidades regionales, fundamentalmente acá en Santa Fe hay que decirlo, de que hoy el 98% del patrullaje es por ordinario. Digo esto porque antes parecía que si no se pagaba horas extra no se patrullaba. Entonces se ha ordenado mucho la cuestión y se está trabajando en mejorar la retribución, fundamentalmente focalizando en quienes cumplen tareas operativas directas, porque esa también es otra cuestión. Nos preocupa y priorizamos la cuestión salarial de las fuerzas, pero también dentro de las fuerzas hay algunos sobre los cuales históricamente recayó el mayor peso de la carga de trabajo, y por el contrario, estamos siendo muy estrictos en los controles de algunos fenómenos que pueden ser legítimos en algunos casos, pero que han dado lugar a abuso, como las tareas diferentes, las carpetas médicas, las licencias médicas, las licencias psiquiátricas. ¿Hay muchos agentes con carpeta médica? Sorprendentemente, no tantos como se piensa. Pero es un tema que lo estamos siguiendo y creo que también vino de la mano de poder ordenar el despliegue en calle de la policía. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense que uno dice, bueno, la unidad regional 1 tiene
un poco más de 4.000, entre 4.000 y 5.000, 4.800 empleados policiales. Y uno veía que en la calle había 10 patrulleros. Claro. Entonces, había como un universo muy grande, que era como una nebulosa que no se sabía muy bien, que seguramente muchos cumplían una función y una función que se le había asignado, pero era mucho más difícil controlar cuando no había una diagramación clara de las funciones. Hoy, si llega a haber un pico, un exceso de inasistencias, de carpetas, de tareas diferentes, yo lo veo en 24 horas porque me va a bajar un punto el patrullaje. Entonces, eso es el mejor indicador de control para nosotros, es la relación entre dotación total de la planta policial y patrullaje en calle. Hoy por hoy estamos en la capital provincial, tenemos 77 patrulleros en promedio de las 24 horas, que son 84, sumando lo de la Guardia de Seguridad Institucional, que tienen personal policial a bordo en determinadas zonas de la ciudad, y esperamos sumar algunos más cuando se ponga en marcha también el despliegue conjunto con las fuerzas federales. Consultarle, ministro, también acerca de la situación de los trabajadores, de los policías, de las policías, si están notando bajas de acuerdo a la cantidad de policías que por ahí ingresan y después terminan yéndose de la fuerza, o de policías que venían con trayectoria y se terminan yendo de la fuerza, muchos haciendo referencia por ahí al salario que están cobrando. ¿Eso es así? No, bajas en la institución no estamos notando, por el contrario, hay una desaceleración de los procesos de baja. Sí, lo que notamos, pero que tiene una explicación y que para nosotros debe ser así, bajas durante el cursado y fundamentalmente durante la etapa propedéutica, pero esto tiene que ver con el cambio de régimen de internado. Es decir, antes normalmente de los que entraban se recibían todos, y de esos que se recibían, a los 4 o 5 años la mitad ya estaba fuera de funciones operativas. Es decir, se era muy generoso en el ingreso, había muchos policías nuevos todos los años, pero había una curva de descenso operativo enseguida. Nosotros hemos preferido pagar en número y obtener calidad. Yo estimo que las próximas incorporaciones, en vez de ser 900 o 1.000 policías, van a ser del orden de los entre 600 y 700, pero esperamos que esos 600 o 700 que entren permanezcan con capacidad operativa y con una formación de base que les permita ir asumiendo las distintas funciones que realmente el Estado necesita que se cumplan. ¿Se puede pensar en la posibilidad de que se mejore aún más, la formación, de que pase a tener más años, que sea más compleja, completa? ¿Está en los planes alguna modificación de ese estilo? Lo que está en los planes, en lo inmediato, es tema formación para nosotros va de la mano de una cuestión que es la especialización funcional, empezando por hoy, que algo que habíamos hablado medio al vuelo de pájaro hoy, que es el tema de que tenemos en carpeta un proyecto para separar institucionalmente lo que es la policía de investigaciones. Es decir, ahí tenés una primera cuestión que creo que se ha mejorado mucho en formación policial en este tiempo, pero ¿cuál es a lo mejor el déficit? Que todos entran con la misma formación para hacer después cosas totalmente distintas. Entonces, esto hay que decirlo, nosotros lo que necesitamos hoy es empezar a ver en qué cosas tenemos que ir a un esquema de especialización más temprano. No que el policía entre como policía y dentro de algunos años lo pongan a investigar, sino que entre con una formación de detective o de investigador. O sea, que no se forme en la práctica, sino previamente, digamos. Exactamente. Hoy la investigación criminal, además, es una actividad, pero que viene de la mano de lo que hablamos tantas veces, de hablar del tema comisarías, estaciones y demás. Vamos hacia un esquema de especialización. Antes el jefe de la comisaría patrullaba, recibía los llamados de emergencia al fijo de la comisaría, hacía investigación con los jueces de instrucción o jueces correccional, es decir, acumulación de funciones. Hoy lo que nosotros tenemos que ir y como prioridad es a separar la función de seguridad preventiva, que después se puede subdividir en la seguridad urbana, la seguridad rural, la seguridad en accesos a la provincia, demás, de lo que es la investigación. Es decir, nosotros hoy necesitamos, lo estamos ya bastante avanzado, la separación institucional
de la policía investigativa y directamente hacer un trayecto que sea para formar, que la persona entra directamente para lo que hoy tiene que hacer, que es la investigación criminal, que es cada día más compleja. Hoy la investigación penal cada vez menos tiene que ver con tareas similares a los policías, que era la tarea de calle y demás, que se realiza, pero también tiene un gran componente tecnológico. Hoy lo que nos está dando la tecnología de escuchas, de apertura de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, el cruce de datos, el manejo de bases de datos de análisis criminal, que son cosas que normalmente son ajenas a la formación del policía. Claro. Y esto es lo que hoy nos va a permitir interactuar con la Fiscalía de manera mucho más eficiente y lograr mejores esclarecimientos de los delitos. Muy breve, tengo un video. ¿Podemos solucionar esto? Lo hicimos ya el año pasado y hubo una buena cantidad de autos que salieron. Fío, si lo podemos poner. Esto es Lavalle y Balcarce. La cantidad de autos que hay. Mirá, ya en la esquina una chava, no sé si lo ves. Y de este lado también, de los dos lados, está repleto, y esto es solamente una comisaría, pero hay varias que tienen mucho más. Todo eso que ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde se pueden llevar todos estos autos? Luis, ni que hubiéramos preparado la pregunta. No, porque esta semana está empezando la PRAD a compactar vehículos secuestrados en la ciudad de Santa Fe. Así que esta semana se va a dar a conocer, por supuesto, esto es gradual porque es una infraestructura muy grande la que hay que mover, pero hoy entiendo que hay 3 comisarías que esta semana se empiezan a retirar y se llevan a compactación. Esto también porque hemos, primero que con la PRAD, si bien depende de otro ministerio, depende del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, se trabaja realmente con mucha coordinación con las áreas de seguridad, pero además porque hubo reformas. Vieron como mandamos como 10 reformas juntas y se habló de algunas, de las más llamativas, y hubo muchas que por ahí quedaron por explorar. Lo que pasa es que para nosotros era más importante tener la norma que salir a publicitarla, pero una de esas reformas acorta el tiempo que los fiscales pueden tener a disposición un vehículo secuestrado. Es decir, no tenemos que esperar que llegue el juicio, la sentencia, pasado un determinado plazo, que creo que son 90 días, directamente el fiscal lo que tiene que hacer es hacer el aseguramiento de la prueba. Ir a hacer el peritaje, filmar todo, y después la prueba es el peritaje. El auto, a compactación. Terminamos, ¿cuál sí, es? yo tengo 2, medias rápidas, pero ¿se sabe cuándo empiezan el monitoreo con GPS para los deliveries, que fue promulgada la ley? Eso por un lado. Y la otra, ya aprovecho, ministro, el tema de las tobilleras electrónicas para casos de violencia de género, que se había anunciado y que, bueno, hoy estamos a 10 años del Ni Una Menos y me parecía también acorde preguntarle eso. Sí, ley de delivery, hubo, como sabemos, antes de la promulgación un veto propositivo para de alguna manera tratar de acoplar la iniciativa con lo que es el sistema de monitoreo por el sistema 911 y el monitoreo de los vehículos que tenemos nosotros. Así que ahora se formó un equipo de implementación y de inmediato se va a empezar a hacer las adecuaciones que haya que hacer para cumplimentar con la ley. Bien. Seguramente se va a anunciar algún tipo de plan por etapas, porque la ley, por supuesto, plantea objetivos ambiciosos que nosotros compartimos, pero que tenemos que ver cómo los cumplimos con la tecnología hoy disponible. Después el tema de las tobilleras, nosotros ahí tenemos 2 cuestiones que se juntan. Primero, empezar a trabajar en el marco del sistema penal. ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor, hoy hablamos de los presos y cuántos presos va a haber? ¿Qué pasa con las personas que están sujetas a proceso penal o que salen de la cárcel y tienen que estar sujetas a un monitoreo que justamente nos ayuda a detectar y anticiparnos algún tipo de incumplimiento? Es decir, antes de que se cometa un nuevo delito, ya se incurre en alguna conducta de riesgo, en alguna desviación de las reglas de conducta, poder reaccionar. Entonces, esas son unas tobilleras que son para prisión domiciliaria, que es lo que hoy hay disponible según la tecnología. Y hay otras, lo que se va a adquirir, hay un programa de adquisición para 500 dispositivos en lo inmediato en una primera etapa. Son 300 de estas para detenciones domiciliarias y 200 que son dispositivos duales, que son
lo que vamos a hacer una vez que empiece a incorporarse esta tecnología es generar un ámbito con los tribunales de familia, que normalmente son los que tienen que despachar medidas de acercamiento, porque esto ya no es del ámbito penal, Sí, esto es en el ámbito sí. civil y del fuero de familia, que en el marco de los hechos de violencia de género, violencia intrafamiliar, tienen que dictar medidas de distancia, pero que hoy por hoy no hay muchas herramientas para controlarlo. En algún momento se prefirió el tema del botón de pánico. El botón de pánico en distintos lugares está... Hoy la tendencia no es hacia los botones de pánico, porque tanto el botón físico como el virtual, que es una aplicación, genera que si la persona se acerca, lo primero que hace es agarrar el celular a la víctima o agarrar el botón y bloquear de alguna manera el llamado de emergencia. Así que lo que se hace es... que es algo que fue discutido en su momento, si una persona que no tiene una medida penal, sino de un tribunal de familia, se le puede colocar una tobillera. Nosotros vimos otras experiencias en otras provincias y estudiamos experiencias de otros países, y esto se usa. Y se usa con un alto grado de efectividad. ¿Por qué? Porque la persona sabe que si invade el perímetro, la primera vez si invadió 1 metro, lo pueden llamar para recomendarle que no se acerque. Si es reiterante o si la invasión es más grave, directamente se le manda el patrullero y esa persona a la hora está al frente del juez dándole las explicaciones y se le puede formar una causa penal por incumplimiento del mandato judicial. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen quienes han implementado esto en otros lugares? Normalmente, el que ha tenido un problema no tiene dos. A la primera, y al ver la reacción, si la respuesta es efectiva, la persona ya entiende que con esto no tiene que joder y la persona queda, a ver, ¿por qué la víctima tiene que estar prestando atención para todos lados a ver si viene el agresor? El Estado tiene que asegurarse de que el agresor no llegue ni a acercarse, porque acá que la víctima lo ve, agarra, llama al 911 o toca el botón de pánico, no nos da tiempo y muchas veces, fíjense esto, nosotros hoy estamos... estamos haciendo informes desagregados sobre la morfología de los hechos violentos para tratar de entender cómo prevenir, porque a ver, llega un momento en que vos ponés más patrulleros y ya el último patrullero que ponés no previno tantos hechos violentos como los primeros. Llega un momento en que decrece esa utilidad. Entonces hay hechos violentos, como por ejemplo los de los intrafamiliares o de violencia contra las mujeres, que mucho no podés hacer con el patrullaje preventivo. Ahí lo que necesitás hacer es ir a los momentos previos y tutelar anticipadamente las conductas de riesgo que si no las tomás pueden espiralizar y tener un desenlace de una muerte. Entonces, esto es un poco la política que se va a implementar. Por supuesto, como todo, vamos a empezar una prueba piloto, 300 para causas penales, 200 dispositivos duales para medidas de distancia. Se va a poner esto a disposición de la justicia, se va a acordar un protocolo de trabajo, porque es muy importante después la respuesta judicial. Si al tipo lo agarra una infracción 3 veces y se lo vuelven a poner como si nada, no sirve. La infracción a esto tiene que acarrear consecuencias muy severas, es decir, se tiene que crear el reflejo de que acá el que hace macana automáticamente tiene una consecuencia muy grave. Para que no haya ni siquiera el primero que infringió la regla, no haya un segundo que le infrinja y en verdad la gente pueda estar más protegida. 1:05, hemos tocado todo, pero todos los temas. Salvo que no nos dijo cómo es su relación con Patricia Bullrich. No, pero ¿sabes que yo te la voy a contestar? Porque me sacaste la cabeza, tengo 30 segundos nomás para terminar. Cuando pasó lo de Alto Verde, que llegaron montones de mensajes acá, yo no tengo trato con Patricia Bullrich, no me atiende, o no atiende a nadie del periodismo, pero yo busqué, viste que hay que buscar, y me dijeron, no, hay una muy buena relación con provincia, y con provincia se decidió pasar, y ahí me quedé callado y no dije cuáles eran los barrios. Y yo lo sabía hacía 1 mes y medio, que los barrios eran Barranquitas y Pompeya, donde se trasladaba Gendarmería y Policía Federal. Y me dice, en ese momento estaban haciendo relevamiento del terreno, me utilizó esa palabra esa persona que me pasó el dato, pero provincia queda en Alto Verde con esto, esto y esto. Yo dije, bueno, entonces esos son los 2 lugares más complicados en Santa Fe y la relación es muy ida y vuelta con el gobierno con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. No, la relación es excelente, pero hemos evaluado que
A ver, como con las fuerzas provinciales pasa exactamente lo mismo. Cuando se mandan fuerzas federales o grupos especiales, demás, primero, señor de la Fuerza de Seguridad, buen día, ¿cómo le va, caballero? Segundo, bueno, señor, ¿cómo anda? Al tercer día, che, cacho, ¿cómo anda? Y se genera una familiaridad que la verdad que deteriora mucho ese impacto de tener una fuerza distinta en el territorio. Entonces, lo mismo que hacemos con la Policía de Acción Táctica. Antes se le habían dado barrios donde está, bueno, acá está la PAT, acá está esta, acá está... El barrio donde está la PAT tiene que ir variando también. El barrio donde está Gendarmería, donde está la Policía Federal, tiene que ir variando. Estos barrios son para empezar, pero lo que va a haber ahora es un comando conjunto, en la que va a haber reuniones de inteligencia y análisis criminal y reuniones donde se decide en forma conjunta la asignación de mayores responsabilidades en distintos territorios. Es decir, hoy es Barranquita, mañana puede ser otro y así. La asignación de fuerzas federales y provinciales va a ser dinámica en función del avance de mapa del delito. ¿Va a haber un conjunto? Un comando conjunto, ¿Ya sí. se va a hacer? Sí, ya tuvimos una primera actividad, una reunión de coordinación que vino Federico Angelini, acompañado de los jefes de las fuerzas que van a participar. Prefectura va a estar en sus lugares naturales, digamos. Los que van a participar en el dispositivo van a ser Policía Federal y Gendarmería. Hubo un comodato de vehículos de la Policía de Santa Fe, se les ceden 8 vehículos. Y lo monitoreamos todo en forma conjunta, y en este cuadrito que vos ves, que veo los patrulleros hora por hora, van a aparecer también como en las fuerzas federales. Y fíjate en lo que te mandé, hay un zoom, una imagen del patrullaje en Rosario. Ahí vas a notar a la par de los nuestros, que son a la par de los nuestros, que son puntitos azules. Hay naranjados. Hay anaranjados, eso es prefectura. Y hay un verde por ahí a la izquierda, si no te mando después más fotos. Sí, acá abajo, superpuesto con uno Bueno, azul. el verde es Gendarmería, es decir, nosotros con el comando conjunto, ¿qué es lo que hacemos? En pantalla estamos viendo cada fuerza por separado y por supuesto estos vienen a lo que es para nosotros la capa 2. Es decir, las fuerzas de seguridad federales, al igual que la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad, que tiene personal policial asignado en el vehículo, vienen para reforzar la primera capa, que es la cobertura de cuadrícula, que es la primera atención al 911 y que tiene que estar 24/7, esa es de la Policía de Santa Fe. Quienes vienen a colaborar en el marco de la Ley de Seguridad Interior al esfuerzo policial conjunto, van a venir para reforzar determinadas zonas, que por supuesto esto tiene que ser dinámico. Uno va, refuerza o satura un barrio y uno espera un descenso en indicadores de criminalidad y después ir y aparecer por sorpresa en otro barrio distinto. Y así tiene que funcionar para que ninguno se apropie de determinada fuerza y entendamos que los refuerzos policiales, vengan de donde vengan, tienen que estar donde todos los necesitemos. Entonces la premisa es, ¿en un mes se arma el comando conjunto? ¿En 20 días? ¿En 15? Ya está armado. Lo que va a formalizarse ahora, creo que esta semana hay una primera reunión. La semana pasada fue la reunión más política. Ajá. Ahí se firmaron los convenios. ¿Ya está firmado el convenio? Sí, ya está firmado el convenio. Ahora lo que se va a hacer es que se designó un funcionario policial que de parte de la provincia de Santa Fe, el subjefe de policía de provincia, el licenciado Daniel Filcher, y la jefa de unidad regional, Margarita Romero, van a tener el comando operacional conjunto por la parte de Santa Fe. Ajá. Y va a haber un comandante de Gendarmería y un superior de Policía Federal, y ellos, en función de los datos de análisis criminal que coordina nuestra Central de Información Criminal Operativa, semana tras semana van a ir moviendo y readecuando los recursos policiales en función de mapa de delito. Así que a lo mejor el anuncio es, bueno, primero estuvo acá, y en una semana, yo soy de sacar título, por eso, en 10 días puede estar en marcha. Sí. Sí, la frase sí. Tratamos de primero hacer el trabajo antes de hacer el anuncio con bombos y platillos, porque primero hay que trabajar. Bueno, nos vamos una hora. Me preguntan por la situación, la seguridad para Di María en Rosario. ¿Garantizada? Nosotros tenemos el deber de garantizar la seguridad de todos los habitantes y de todos los que pisen el suelo santafesino. No nos metemos con la cuestión puntual de Di María. Me parece bárbaro que venga, o que digo, es una decisión de la esfera personal, familiar, vinculada a cuestiones de su actividad profesional, y como ministerio no tenemos ninguna injerencia en esa decisión. Obviamente
nos entusiasma mucho, por ejemplo, aquello, como te podría decir que haya venido la renga y metió 40.000 personas y ningún incidente. Ni uno. Queremos recuperar la provincia de Santa Fe para todos los ciudadanos que la disfruten. Le digo a la señora de El Pozo, el barrio El Pozo, que te paso esta información como a otros tantos, pero esta es muy puntual. Cerramos. ¿No te quedó nada? No, ¿Cuánto? Hay pero, más si quiere, sí, pero No, no. pero- Hay más Una si hora y quiere, 20. pero- no, pero me van a Me vas a matar. tener que pagar vos. No, pero 1 hora 15. No, pero de verdad, se hizo muy, muy dinámico el diálogo. Sí. Se tocó un montón de cosas. Acá me quedó el ojo para decir, si querés el ojo de Santa Fe, ¿cuándo está en marcha? Se presentó el plan de obra, pues no va a ser una obra única que se licita, sino que es un conjunto de adquisiciones, refacciones, adquisición de materiales y procesos con obra propia, con mano de obra propia. Ajá. En total, nosotros esperamos que ya entre 2 o 3 meses ya se empiecen a ver las primeras mejoras edilicias y durante el año en curso, pero obviamente ya en el segundo semestre, porque ya estamos entrando en junio, podamos ya mudar. Hoy la Central de Información Criminal Operativa, que es el nombre científico, digamos, técnico del ojo, funciona, nada más que funciona en un pequeño reducto al lado del monitoreo, el centro de despacho y el centro de derivación del 911, con lo cual esto nos va a permitir mejorar la capacidad de trabajo, porque ahora no solamente procesan de Santa Fe, sino que tienen Reconquista, Avellaneda, tienen Rafaela, tienen progresivamente todos los lugares del centro norte, van a venir a la Central de Información Criminal Operativa de la capital, es decir, va a ser el equivalente a lo que la Central del Ojo hace en Rosario para todo el sur. Así que bueno, ahí tenemos el equipo que, pobres, los tuvimos 1 año y medio un poco amontonados, así que vamos a poder formarle los espacios de trabajo, porque Antes es una que termine función el que para año. mí es fundamental. Antes que termine el año entonces, Sí, antes sí, que termine el año. totalmente. ¿Uniformes policiales? Ya los estamos recibiendo y se están haciendo algunas entregas parciales, lo que pasa es que no todas las prendas vienen al mismo tiempo. Entonces, en vez de esperar a formar el conjunto, que son como 17 prendas y demoraría mucho, se empezaron con entregas parciales y se va anotando y se va a llamar para una segunda tanda. Esperamos también que en los próximos 2 meses terminemos, son 29.000 uniformes entre policía y servicio penitenciario. En los próximos 60 días se cierra entrega. Totalmente. Bueno, nosotros cerramos una nota extensa, muy extensa, pero que tocó todo, absolutamente. No tomó ni agua, no lo dejamos también. Ahora voy a tomar... El ministro Cocochón y el ministro de Seguridad en aire, no quedó un solo tema de tantos que nos pasaron y que además teníamos en la carpeta. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luis, a todo tu equipo. Y bueno, estamos, por supuesto, sabemos que faltan muchas cosas. No podemos pedirle a la gente que siga aguantando, pero por lo menos que confíen que por lo menos vamos en el camino correcto. Ya venimos enseguida, tenemos las noticias Gigarret, 12:30 en punto.